Bien, continuando con el tema de la respuesta en frecuencia, en el primer tópico habíamos visto acerca de la frecuencia compleja y la transformada de Laplace aplicados a los circuitos en régimen senoidal estable. Posteriormente, en el segundo subtema, vimos los diagramas de Bode y cómo graficar los diagramas de magnitud y fase en función de la frecuencia. Ahora vamos a continuar con el tercer subtema, ¿no?, que trata sobre los filtros y la resonancia. En el video anterior hablamos sobre los filtros y mostré cómo hallar los parámetros básicos de estos, ¿no? Por ejemplo, frecuencias de corte, frecuencias centrales, funciones de transferencia, ¿no? Y notamos ahí, y también mencioné, que solamente íbamos a hablar sobre filtros pasivos, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la resonancia. En la primera parte de este video les daré una muy breve introducción teórica en donde mostraré algunos pasos a seguir para poder resolver este tipo de problemas. Y con eso ya terminaríamos, ¿no?, este tema de la respuesta en frecuencia. Bien, comencemos entonces. Bien, vamos a comenzar muy rápidamente con una muy breve introducción teórica para ya comenzar a resolver los problemas acerca de resonancia. La resonancia es la condición en la cual las reactancias capacitivas e inductivas son de igual magnitud en un circuito RLC. Este concepto lo he sacado del libro Zadig. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un circuito tan simple como este, ¿no?, un circuito RLC en serie, lo que hay que hacer aquí para hallar su frecuencia de resonancia es pasar las reactancias a su forma compleja, por ejemplo este menos J omega C y el L sería J omega L. Por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros aquí es hallar la impedancia equivalente vista desde la fuente de entrada, ¿no? Muy rápidamente, esto sería R más, esta es la parte imaginaria de la impedancia equivalente de entrada, ¿no? Esto sería, o sea, J omega L menos 1 omega C. A esto le vamos a llamar U. Entonces, según este concepto, es la condición en la cual las reactancias capacitivas e inductivas son de igual magnitud. Entonces, acá está la reactancia inductiva y acá está la reactancia capacitiva, por lo tanto, me están diciendo que son de igual magnitud, entonces tendríamos esto. Si a todo lo multiplicamos por omega, tendríamos esto. Omega al cuadrado L es igual a 1 sobre C. Entonces pasamos a despejar, omega es igual a 1 sobre raíz de LC. Ya, esta sería la frecuencia de resonancia, ¿no? Ahora, si esto por ejemplo lo reemplazamos en 1, tendríamos Z equivalente es igual a R más J omega, en este caso es omega R, ya que estamos analizando la condición de resonancia, sería L sobre raíz de LC menos 1 sobre omega, ¿no?, en este caso omega R 1 sobre raíz de LC, por lo tanto acá sería raíz de LC y acá quedaría C. Entonces, para poder trabajar con esto, podríamos hacer así, ¿no?, para que no varíe. Entonces acá hay un L, se va con este otro L y me quedaría R más J raíz de L sobre C. Este C se va con este C, entonces me quedaría raíz de L sobre C. Noten que acá es igual, por lo tanto esto de acá sería 0. Entonces la impedancia equivalente es simplemente la resistencia, es simplemente esta resistencia, ¿no? Entonces noten que en esta condición, ¿no?, vamos a ponerlo por acá, en esta condición, de resonancia,
las impedancias o la impedancia equivalente ¿no? Vista desde la entrada del circuito, ya que acá está la fuente que energiza el circuito, la impedancia equivalente es puramente resistiva. Y siendo puramente resistiva, entonces la corriente y la tensión están en fase. Bien, por lo tanto, con esto de aquí, ¿no? Podemos, con esto que acabamos de ver en este circuito muy simple, podemos dar una forma muy general, ¿no? Un procedimiento muy general para hallar las frecuencias de resonancia, ¿no? Cuando analicemos algún circuito. Entonces, por lo tanto, para obtener la frecuencia de resonancia de un circuito, un MHz de un circuito determinado, vamos a 1, ¿no? Por ejemplo, 1. Noten que acá hemos hallado una impedancia equivalente, ¿no? En la cual pueden observarse bien claramente cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria de esa impedancia equivalente, ¿no? Por ejemplo, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces, de acuerdo con esto, ¿no? En la condición de resonancia, la impedancia Z equivalente es puramente resistiva o se torna puramente resistiva. Entonces, que se torne puramente resistiva significa que en resonancia la parte imaginaria de la impedancia equivalente, vista desde la entrada del circuito, desde acá, ¿no? Donde está la fuente de energía, ¿no? Debe ser igual a 0. Entonces de ahí podemos, una vez que obtengamos esto de acá, una vez que obtengamos una impedancia equivalente donde se vislumbre muy bien cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria, para obtener entonces la frecuencia de resonancia, sería la parte imaginaria es igual a 0. De acá ustedes van a llegar a lo mismo que acabamos de obtener aquí. Con lo que les acabo de decir, entonces, el procedimiento para hallar la frecuencia de resonancia de un determinado circuito es hallar la impedancia equivalente visto de la fuente de entrada, ¿no? Y llevarlo a esta forma, donde claramente se vea la parte real y la parte imaginaria, y luego obtener esto de aquí, ¿no? Con eso ya podemos trabajar los problemas, ¿no? Y vamos a comenzar con este problema de aquí. Vamos a comenzar con este, ¿no? Donde nos piden hallar la frecuencia de resonancia omega r del siguiente circuito. Acá está la entrada, dado que esta es la fuente de energía. Bien, entonces aquí nosotros tenemos que hallar la impedancia equivalente vista así. Y primero debemos de llevar estos elementos reactivos a su forma compleja, vale decir así. Y este sería J. Bien, entonces, visto de esta forma, yo puedo observar que de aquí para acá veo esta resistencia en serie con esta impedancia, con esta reactancia capacitiva. ¿Ya? Y todo esto de acá, que es esto, está en paralelo con esto. Por lo tanto, la Z equivalente sería el paralelo de esto con todo esto. Vale decir, la multiplicación de ambos
sobre la respectiva suma. Entonces tendríamos esto así. Vamos a trabajar con el numerador. Por ejemplo, vamos a poner acá la parte real, j por j menos 1 por menos sería 1. Omega se va con omega, nos quedaría LC. Y esto de acá más j omega LR. Y abajo organizamos de esta forma, ¿no? La parte real y la parte imaginaria. Pongamos acá menos, mejor el menos j. Sería 1 omega c menos omega l. Bien. ¿Qué otra cosa? Bien. Vamos a trabajar con el denominador aquí, lo vamos a racionalizar, ¿no? O vamos a multiplicar por su, perdón, vamos a multiplicar por su conjugada, ¿no? Entonces aquí nos quedaría r menos j 1 sobre omega c menos omega l, y todo eso lo multiplicamos por r más j 1 omega c, ¿no? Estamos multiplicando por su conjugada, y para que no varíe arriba también sería r en este caso más j 1 sobre omega c menos omega l por todo esto de acá. Bien, esto de acá ustedes ya saben el resultado, sería r al cuadrado más toda esta la parte imaginaria al cuadrado, ¿no? Entonces ya volvimos al denominador real, tendríamos algo así, r al cuadrado más todo esto al cuadrado, ¿no? Y si procedemos a multiplicar esto por todo esto y luego esto por todo esto, tendríamos esto de acá, ¿no? Esto sería RLC de acá omega, de acá podemos multiplicar, a ver, para no hacerla tan complicada. Ya, es esto por esto, claro. Entonces nos quedaría más j LC por todo esto, 1 sobre omega c menos omega l, más ahora esto por esto, j omega lr al cuadrado. Ahora j por j menos 1, entonces sería menos omega lr por 1 omega c menos omega l. Lo que aquí resta es separar la parte real de la parte imaginaria, ¿no? Acá ya es totalmente real, entonces tenemos lo siguiente, z equivalente, vamos a colocar la parte real, que sería esto, a ver, esto es la parte imaginaria, entonces la parte real sería así, RLC, ya es esto, ahora esto menos omega LR 1 omega c menos omega l, ya está esto y esto, entonces más j, ¿sí? Procedemos a multiplicar l y acá omega c cuadrado menos omega l al cuadrado sobre c más omega lr al cuadrado sobre todo esto. Ya, noten ustedes cómo yo ya puedo distribuir el denominador y podría quedarme así. Esto el denominador.
y acá sería más J, todo esto sobre el denominador. Noten como ya llegué, ¿no?, a la forma que yo quería, ¿no? Según lo que habíamos estado comentando, ya llegué a esta forma del set equivalente, una parte totalmente real y la otra parte totalmente imaginaria. Ya estamos listos entonces para hallar la frecuencia de resonancia, dado que todo esto de acá, ¿no?, es la parte real y todo esto de acá es la parte imaginaria, ¿no? Entonces ya tengo eso, por lo tanto la resonancia o la condición de resonancia se logra cuando la parte imaginaria del set equivalente es igual a 0. Entonces todo esto es igual a 0. Sobre, bueno, el denominador, ¿no? Procedo a multiplicar y me va a quedar esto. Paso este para acá, ¿no? El denominador lo paso para acá y me queda que esto es igual a 0. L. Bien, ahora yo podría multiplicar, por ejemplo, esta expresión por omega c al cuadrado, ¿no? Ambos miembros. Entonces me quedaría L menos el c se van omega al cuadrado, me queda una c por L al cuadrado más omega al cuadrado R al cuadrado L c al cuadrado es igual a 0. Bien, puedo también pasar a dividir entre L, ¿no? Me quedaría 1 menos omega al cuadrado CL más omega al cuadrado R al cuadrado C al cuadrado igual a 0. Listo, y de acá yo podría despejar el omega, ¿no? Podríamos, por ejemplo, colocarlo así, ¿no? 1 es igual a omega al cuadrado CL menos R al cuadrado C al cuadrado. Entonces la frecuencia de resonancia sería 1 sobre raíz de CL menos R al cuadrado C al cuadrado. Bien, entonces con eso ya hemos hallado la frecuencia de resonancia. Observen entonces cuáles son los pasos. Los pasos básicos es hallar la impedancia equivalente vista desde la entrada del circuito, o sea, de donde está la fuente de alimentación, fuente de energía, y proceder a obtener dicha impedancia equivalente o proceder a trabajarla hasta que se manifieste o esté en evidencia muy claramente cuál es la parte real y la parte imaginaria de dicha impedancia. Y a partir de ahí, ¿no?, trabajamos con la parte imaginaria, ¿no?, dado que la condición de resonancia se da cuando la dicha parte imaginaria de la impedancia equivalente es igual a 0, ¿no? Y de allí ya podemos hallar la impedancia, la frecuencia de resonancia. Bien, entonces eso sería todo en cuanto a este problema. Bien, continuamos. En este segundo problema también nos piden hallar la frecuencia de resonancia del siguiente circuito, ¿no?, de este de acá. Acá vemos la fuente de energía, ¿no? Por lo tanto tenemos que hallar la impedancia equivalente vista desde acá, tal como lo hemos visto en el problema anterior, ¿no? Para eso aquí colocamos los respectivos, los elementos reactivos los colocamos en su forma compleja. Aquí sería J omega L3, J omega L1, J omega L2 y este sería
menos J omega C. Bien. Podemos observar que estas dos reactancias están en serie, por lo tanto, otro color. Por lo tanto, aquí tenemos J omega L3 menos J omega C. Ahora, esto de acá, vale decir, estas dos que están en serie están en paralelo con esta reactancia de aquí. Entonces, visto así, tendríamos lo siguiente. Esta en paralelo con todo esto, entonces tendríamos la multiplicación sobre la suma. Por lo tanto, tendríamos J omega L2 por J omega L3 menos J omega C sobre la suma. J omega L2 más J omega L3 menos J omega C. Acá yo puedo cancelar un J, este J con este, con este y con este, y esto me quedaría, si multiplico J omega cuadrado, L2 L3 menos L2 sobre C, sí, J, perdón, J L2 sobre C, y aquí abajo nos quedaría, acá tengo esto, L2, sí, está muy bien, aquí abajo nos quedaría omega L2 más omega L3 menos 1 sobre omega C. Ahora, el Z equivalente, este de acá, noten que es esta resistencia en serie con esta reactancia y en serie con esto de acá que acabo de colocar. Entonces nos quedaría R más J omega L1 más todo esto de aquí. J omega cuadrado L2 L3 menos J L2 C sobre omega L2 más omega L3 menos 1 sobre omega C. Bien, entonces acá tenemos ya, observen que aquí tenemos ya imaginario, 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 ya que este J es el mismo. O sea, si lo ordenamos, nos quedaría algo así. R, vamos a factorizar J, ¿no? J omega L1 más este J salió, este J también, por lo tanto nos queda así. Bien. Entonces, en la condición de resonancia, tal como lo hemos visto en el problema anterior, para la resonancia se debe de cumplir que la parte imaginaria del Z equivalente debe de ser igual a 0. Nuevamente noten que aquí está la parte real y esto de acá es la parte imaginaria. Entonces, todo esto debe de ser igual a 0. Bien, vamos a multiplicar, ¿no? Vamos a multiplicar a todo esto por este denominador. Nos quedaría lo siguiente. Omega al cuadrado L1 L2, ¿no? Más omega al cuadrado L1 L3 menos el omega se va, se cancela, nos quedaría L1 sobre C. Y después esto, si multiplicamos esto por todo esto, nos quedaría solo el numerador, entonces tendríamos
menos L2 sobre C igual a 0. Podríamos multiplicar a toda la expresión por C, por lo tanto nos quedaría omega al cuadrado C L1 L2 más omega al cuadrado C L1 L3 menos L1 más omega al cuadrado C L2 L3 menos L2 igual a 0. Y de acá podemos factorizar los omegas cuadrados. Entonces, si hacemos todo ese trabajo y, por ejemplo, ¿no? Omega al cuadrado CL1 L2 más CL1 L3 más CL2 L3 es igual a L1 más L2. Bien, entonces la frecuencia de resonancia será igual a CL1L2 más CL1L3 más CL2L3 y aquí L1 más L2. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema, ¿no? Nuevamente noten que todo está en obtener la impedancia equivalente y llevarlo a su forma donde se manifieste muy claramente cuál es la parte real y la parte imaginaria de la impedancia equivalente, y para que se cumpla la condición de resonancia la parte imaginaria, ¿no?, debe ser igual a 0 y a partir de ahí hallamos lo que se nos pide, ¿no?, la frecuencia de resonancia. Bien, vamos a ver otro problema. Bien, entonces en este tercer problema, al igual que en los anteriores, nos piden hallar la frecuencia de resonancia del siguiente circuito. Entonces nuevamente acá está la entrada, entonces por lo tanto nosotros tenemos que hallar la impedancia equivalente visto desde la entrada y pasamos estos elementos reactivos a su forma compleja, ¿no? Acá sería J omega L y acá sería menos J omega C. Bien, primero noten que esos dos elementos están en serie, entonces visto así tendremos R2 más J omega L, y con respecto a esto están en paralelo. Entonces esto está en paralelo con todo esto, la multiplicación sobre la suma, por lo tanto tendremos menos J omega C por R2 más J omega L sobre ya directamente vamos a colocarlo en su forma aquí en el denominador en una forma que solo tenga real e imaginario. Entonces R2, acá le pongo J1 omega C más omega L y pasamos a multiplicar, ¿no? Acá primero vamos a dejarlo el real más el imaginario. Acá sería J por J menos 1 con menos más, me quedaría LC arriba menos JR2 omega C R2 menos J1 omega C más omega L. Entonces vamos a multiplicar por el conjugado, ¿no?, para dejar el denominador de forma real. Entonces sí, vamos a trabajar solo con esto que todavía no es la impedancia equivalente, solo vamos a trabajar con esto. LC menos JR2 omega C por, y acá sería R2 menos J por todo esto, lo que está acá es esto, por R2 más J por todo esto. Entonces acá tendríamos R2 más J1 omega C más omega L. Bien, aquí vamos a proceder a trabajar esto por esto y esto por esto, nos quedaría así. En el numerador nos queda LR2 sobre C
más J, ¿no? J de acá por LC de aquí, por todo esto, omega C, este es... perdón, acá hay un error, mil disculpas, aquí hay un error. Acá hay un error, acá es menos, mil disculpas por el error. Y esto de acá es menos, entonces mil disculpas. Acá tendríamos menos omega L, acá tendríamos menos J R2 al cuadrado sobre omega C, y acá menos por menos más, perdón, J por J menos 1 o menos más, entonces tendríamos más R2 omega C menos 1 sobre omega C menos omega L. Y aquí abajo tendríamos R2 más R2 al cuadrado. Sí, R2 al cuadrado. Sí, R2 al cuadrado. Y todo esto al cuadrado, ¿no? 1 sobre omega C menos omega L al cuadrado. Esto ya es real. El denominador ya es real. Entonces, de aquí lo que nos interesa es agrupar, ¿no?, la parte real, seguirlo dejando como parte real. Esto y esto es real, entonces sería el de R2 sobre C más R2 sobre omega C, 1 omega C menos omega L, esto y esto es real, más el imaginario. La parte imaginaria sería J, pasamos a multiplicar aquí, sería L, L omega C cuadrado menos omega L al cuadrado sobre C, acá, menos esto de acá, R2 al cuadrado sobre omega C sobre R2 al cuadrado más todo esto de acá al cuadrado. Bien, entonces si distribuyo el denominador, acá me va a salir, a esto lo vamos a llamar X, a esto de acá lo vamos a llamar X. Entonces sería X sobre el denominador más J veces todo esto de acá sobre el denominador. Bien, entonces esto de acá, esto que está aquí, es la impedancia vista desde acá. Entonces para hallar la impedancia equivalente será sumar esto más todo esto que está aquí. Entonces la Z equivalente sería R1 en serie con todo esto de acá, que lo acabamos de obtener aquí. Entonces R1 más XD más J por todo esto de acá sobre el denominador. Listo. Entonces con eso ya tenemos que todo esto de acá es parte real más esto de acá es la parte imaginaria. Por lo tanto, para que en la condición de resonancia se tiene que la parte imaginaria del Z equivalente es igual a 0, o sea, todo esto es igual a 0. Entonces
esto sobre el denominador es igual a 0, paso el denominador para el otro lado, entonces me queda solo el paréntesis, esto de acá. Ya, multiplicamos acá por omega c al cuadrado, ¿no? Y nos quedará lo siguiente, ¿no? Entonces esto me quedaría L menos C se va omega c al cuadrado, omega al cuadrado, C por L al cuadrado, menos omega se va, me queda me quedaría C por R2 al cuadrado igual a 0. Y entonces de acá ya despejo la frecuencia de resonancia. Este se va para allá, me quedaría L menos C R2 al cuadrado sobre C por L al cuadrado, todo esto raíz. Bien, esa entonces sería la frecuencia de resonancia del circuito mostrado. Bien, en este problema nos piden también hallar la frecuencia de resonancia del siguiente circuito. Por lo tanto, aquí tenemos que hallar la impedancia vista desde aquí, la impedancia equivalente, ¿no? Vista desde aquí, dado que acá está la fuente de energía. Para ello debemos de colocar los elementos reactivos en su forma compleja. Y acá, bien. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es esto de aquí, ¿no? Que está en paralelo. A esto le vamos a llamar Z1, ¿ok? Entonces, Z1 es el paralelo de esto, la multiplicación entre la suma sería menos J omega C por R2 sobre la suma R2 menos J omega C. Bien, pasamos a multiplicar aquí, nos quedaría omega C R2 menos J, el omega C con el omega C se va, entonces nos quedaría menos JR2. Entonces multiplicamos por la conjugada, más J, y para que no varíe, arriba también. Bien, entonces Z1, acá quedaría J por J, acá quedaría 1 más 1 al cuadrado, en todo caso 1 al cuadrado, 1 más todo esto al cuadrado. Bien, entonces acá queda, arriba nos queda, vamos a ir por este de acá, ¿no? Para poner el primero el real, J por J menos 1 con menos, más, quedaría R2, y quedaría menos J omega C R2 al cuadrado. Entonces separamos la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Dado que el denominador ya está con la parte, ya está totalmente real, ¿no? Menos J. Bien, entonces este Z1 está en serie con este y este. Por lo tanto, el Z equivalente sería R1 más J omega L
más Z1, que es esto de acá, ¿no? Más el R3. Entonces aquí ya podemos separar parte real y parte imaginaria, ¿no? Real, esto es real, 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 y la parte imaginaria. Entonces Z equivalente, de acuerdo a los problemas que hemos visto, la parte real no me sirve para hallar la frecuencia de resonancia, por lo tanto yo puedo poner acá parte real, ¿no? Que es R1 más esto, más lo que me va a importar es esto, J omega L menos omega C R2 al cuadrado, 1 más omega al cuadrado C al cuadrado R2 al cuadrado. Ya. Bien, esto de acá es lo que me va a importar. La parte real no me interesa para efectos de cálculo de frecuencia de resonancia. Entonces ya tengo la impedancia equivalente en su forma real, o sea, totalmente real por aquí, totalmente imaginaria por aquí, ¿no? Real más imaginario. Entonces, para la condición de resonancia, se debe cumplir que la parte imaginaria de la impedancia equivalente debe ser igual a 0, ¿no? Dado que aquí está la parte real, o esto más esto, ¿no? Y esta de aquí solo para diferenciarlo en la parte imaginaria. Bien, entonces tendremos esto, omega L menos omega C R2 al cuadrado, 1 más omega al cuadrado C al cuadrado. Bien, entonces pasamos a multiplicar, nos quedaría omega L más sí, omega al cubo L C al cuadrado R2 al cuadrado menos omega C R2 al cuadrado igual a 0. Bien, podemos proceder a dividirlo, ¿no? Entre omega, quedaría L más omega al cuadrado LC al cuadrado R2 al cuadrado menos C R2 al cuadrado igual a 0, y de ahí despejamos el omega, ¿no? Omega por lo tanto sería C R2 al cuadrado menos L sobre LC al cuadrado R2 al cuadrado, y acá esta sería la frecuencia de resonancia. Listo, eso entonces sería, ¿no?, la frecuencia de resonancia pedida del circuito. Ya. Listo, eso sería todo. Lo que pueden ustedes también de acá obtener es si es que hubiesen despejado el omega, o sea, si es que no hubiesen dividido, sería algo así, ¿no? Omega L más omega al cuadrado LC al cuadrado R2 menos omega C R2, este omega no está, igual a 0. Bien, tienen dos condiciones en realidad, ¿no? Si quieren hacer un cálculo mucho más depurado, ¿no? Aquí o esto es igual a 0, o omega es igual a 0, ¿no? O esto es igual a 0, ¿no? O L más y en todo caso sería y uno es a frecuencia 0 y el otro es resolver esto de acá, que me va a dar lo mismo que de aquí, ¿no? Entonces
Dividirlo entre omega, ¿no? Dividirlo entre omega aquí da lo mismo que esto de acá, ¿no? Donde una frecuencia es igual a 0 y la otra frecuencia de resonancia sería esto, ¿no? Entonces eso es lo que hemos hecho. Entonces, dividirlo entre omega, ¿no? Equivale a esto de acá que acabamos de hacer. Bien, entonces con eso ya hemos hallado la frecuencia de resonancia. Bien, entonces con eso terminamos este grupo de problemas para el cual pretende hallar las frecuencias de resonancia de un circuito RLC. Bien, eso sería todo.